Habíamos planeado un emocionante fin de semana de senderismo en las montañas. Mis amigos y yo, un grupo de 5 aventureros, estábamos ansiosos por desconectar de la rutina y sumergirnos en la naturaleza. El sendero que habíamos elegido se llamaba el Sendero del Olvido, un nombre extraño, pero pensamos que solo era una manera pintoresca de atraer a los turistas. Nunca imaginamos lo que nos esperaba. La caminata comenzó temprano en la mañana. El sol brillaba sobre el bosque y el aire fresco nos llenaba de energía. Todo parecía perfecto. Después de varias horas de caminata, notamos que el sendero se volvía cada vez más estrecho y menos transitado. Aunque estábamos lejos de cualquier señal de civilización, seguimos adelante confiando en nuestros mapas y brújulas. Conforme avanzábamos, el bosque se volvía más denso. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Los árboles altos y sombríos arrojaban sombras que parecían cobrar vida, y el silencio era tan profundo que casi podíamos oír el latido de nuestros corazones. A pesar de nuestros nervios, ninguno de nosotros quería admitir que estábamos asustados. Después de un tiempo, nos dimos cuenta de que habíamos perdido el rumbo. La brújula giraba sin control y los mapas no coincidían con el paisaje que teníamos ante nosotros. Tratamos de retroceder, pero parecía que el sendero se había desvanecido detrás de nosotros. La ansiedad se apoderó de nuestro grupo. Una sensación de desesperación se extendió entre nosotros. Decidimos continuar, esperando encontrar una salida del laberinto de árboles. Pero para nuestra sorpresa, cuanto más avanzábamos, más profundo parecía el bosque. Comenzamos a perder la noción del tiempo. Los días se mezclaban con las noches, y el hambre y el agotamiento nos estaban desgastando. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar los susurros. Voces débiles y susurros incomprensibles flotaban en el aire. Al principio pensamos que eran imaginaciones nuestras, pero pronto nos dimos cuenta de que no estábamos solos en ese bosque. Alguien o algo estaba vigilándonos. Las noches se volvieron más espeluznantes. Podíamos sentir miradas fijas sobre nosotros, pero cuando encendíamos las linternas, no veíamos a nadie. Los susurros se intensificaban y palabras inquietantes se deslizaban en nuestros oídos. Continuamos avanzando a través del bosque, acosados por los susurros ininteligibles que parecían surgir de la propia oscuridad. La tensión en nuestro grupo era palpable y cada uno de nosotros estaba al límite de su cordura. No sabíamos si lo que experimentábamos era real o simplemente una creación de nuestras mentes atormentadas. Una noche, mientras estábamos acampando, vimos una sombra moverse entre los árboles en la distancia. No era una sombra normal. Tenía una forma extraña y se movía de manera antinatural. Solo alcanzamos a verla por unos segundos antes de que desapareciera entre los árboles. El terror nos invadió, pero ninguno de nosotros se atrevió a mencionar lo que acabábamos de presenciar. La situación se volvía más desesperada cada día. El hambre y el agotamiento nos debilitaban, pero continuábamos avanzando, impulsados por la esperanza de encontrar una salida. Cada vez que nos deteníamos, los susurros se intensificaban y sentíamos que algo siniestro nos acechaba desde las sombras. Fue entonces cuando lo vimos. Una criatura pálida y esquelética emergió de entre los árboles. Sus ojos brillaban con un resplandor siniestro. Sus rasgos eran apenas reconocibles y su figura se contorsionaba de manera perturbadora. Era la misma criatura que habíamos avistado antes, solo que esta vez estaba mucho más cerca. El miedo nos paralizó y nadie se atrevió a moverse. La criatura nos observó por unos instantes antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad. Su presencia nos dejó aún más aturdidos y desorientados. En medio de la confusión y el pánico, Lucas tomó una decisión inesperada. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia donde la criatura había desaparecido, desafiando su propia cordura. Gritamos para que regresara,
pero parecía estar hipnotizado por la criatura. Mis amigos me miraron con expresiones mezcladas de preocupación y miedo mientras corría tras Lucas. Aunque gritaron mi nombre para que me detuviera, yo estaba decidido a seguirlo y traerlo de vuelta. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso me acercaba más a la criatura pálida que se alejaba entre los árboles. Mientras avanzaba, el bosque se tornaba aún más oscuro y retorcido. Los árboles parecían estirar sus ramas como garras, tratando de detenerme en mi camino. Los susurros eran más intensos, pero ya no les prestaba atención. Solo tenía una meta en alcanzar a Lucas. De repente, la criatura se detuvo y se giró hacia mí. Su mirada penetrante se encontró con la mía, y por un instante sentí una conexión inexplicable con ella. Aunque estaba aterrorizado, algo dentro de mí me decía que no era un enemigo. La criatura pálida se mantuvo en silencio, pero sus ojos brillaban con un brillo enigmático. Señaló hacia una dirección específica del bosque, donde se podía distinguir una abertura entre los árboles. Parecía como si estuviera indicándome que siguiera por ese camino. A pesar de mi temor, sentía una extraña atracción hacia el sendero que la criatura señalaba, como si una fuerza desconocida me impulsara a explorar lo que había al otro lado. Sin pensarlo dos veces, tomé una profunda respiración y comencé a caminar hacia esa dirección, dejando atrás a mis amigos que aún gritaban mi nombre. Desde lejos, el sendero estaba cubierto de hojas secas y ramas quebradas. Cada paso que daba me sumergía aún más en el bosque oscuro y misterioso. Los susurros se hicieron más intensos y sentía como si estuvieran hablándome directamente. Aunque seguían siendo incomprensibles, esta vez sentía que había algo más en ellos, una especie de guía o advertencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a un claro, donde la luz de la luna iluminaba el suelo. La sensación de opresión que había experimentado en el bosque se disipó lentamente y sentí como si hubiera emergido de un sueño profundo y extraño. Agradecí en silencio a los susurros y al bosque por guiarme hacia la salida. Después de salir del bosque, contactamos a los servicios de emergencia para que rescataran al resto del grupo que había decidido quedarse atrás. Les explicamos lo que había sucedido, aunque omitimos los detalles más extraños y aterradores. Era difícil de creer y comprender todo lo que habíamos experimentado en el Sendero del Olvido. Desde aquel día, el Sendero del Olvido se convirtió en una leyenda que solo nosotros 5 conocíamos en toda su extraña y misteriosa magnitud. Aunque nunca entendimos por completo lo que había sucedido allí, aprendimos a valorar nuestra amistad y a respetar la naturaleza y sus secretos. El hombre perro de Michigan es real, al menos así lo afirma un anónimo. Siempre me había sentido atraído por la mística y el encanto de los grandes espacios al aire libre. Así que cuando se presentó la oportunidad de hacer una excursión de un día en el pintoresco bosque de Michigan con mis amigos, no pude resistirme. Lo que no sabía es que esta aventura se convertiría en un encuentro aterrador con el legendario hombre perro de Michigan. El día comenzó con cielos despejados, una brisa suave que agitaba las hojas. Llegué temprano al inicio del sendero, emocionado por emprender mi caminata en solitario. Eventualmente, me reuniría con mis amigos al final y tendríamos una pequeña fiesta. El sendero serpenteaba a través del denso bosque, tapizado con un vibrante tapiz de hojas caídas. Al iniciar, el aroma de los pinos llenaba el aire y el coro de pájaros serenaba mis pasos. Con cada milla que pasaba, la selva se hacía más espesa a mi alrededor. El sol luchaba por penetrar a través del denso dosel, lanzando sombras misteriosas que bailaban por el suelo del bosque. Sin embargo, una inexplicable sensación de inquietud empezó a apoderarse de mí, como si la misma existencia, la misma esencia del bosque, me susurrara una historia de advertencia. Ignorando mi creciente aprensión, continué adelante, decidido a vencer mi miedo. Pero a medida que pasaban las horas,
la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El silencio del bosque fue definitivamente roto por el ocasional crujido de ramas bajo el pie. Con cada paso, la naturaleza parecía hablar en susurros, como si intentara comunicarme algo que mi mente no podía comprender. La sensación de estar siendo observado creció en mí, y la idea de que el hombre perro de Michigan pudiera estar acechando en algún lugar cercano. Mientras me invadió con un escalofrío, la incertidumbre y el temor se apoderaron de mi ser, pero seguía adelante, tratando de mantener la calma. Sin embargo, en un momento dado, escuché un extraño aullido a lo lejos que hizo que mi corazón se detuviera por s. Todo mi cuerpo se puso en alerta mientras mis ojos escudriñaban los alrededores, buscando la fuente del sonido. En ese instante, supe que no estaba solo en el bosque y que algo sobrenatural y aterrador estaba allí conmigo. Cada susurro y sutil brisa del viento parecía resonar con una presencia invisible. Un peculiar olor invadió mis fosas nasales mientras doblaba una curva en el sendero. Era una potente mezcla de pelo mojado y hojas en descomposición con un toque metálico. Mi corazón se aceleró. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi instinto gritaba «peligro», pero la curiosidad me impulsaba a investigar. Más cercanas ramas crujieron, haciendo que mi pulso se acelerara lentamente. Giré, escaneando el bosque con la mirada, y allí estaba, bañado en la luz moteada del sol. Una criatura diferente a todo lo que había visto en mi vida se erguía sobre dos patas, cubierto de pelaje enmarallado, pareciendo un híbrido monstruoso entre un hombre y una bestia. Sus ojos amarillos se encontraron con los míos, irradiando una malevolencia que me heló hasta el núcleo. Su hocico se curvaba con una sonrisa siniestra, revelando filas de afilados dientes brillantes. El miedo me paralizó cuando me di cuenta de que me encontraba cara a cara con el infame hombre perro. En ese momento, el tiempo pareció detenerse, quedando allí como en un macabro baile de supervivencia. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera y corriera lo más lejos posible, pero sabía en lo más profundo de mi ser que escapar era inútil. La mirada depredadora del hombre perro no dejaba lugar a dudas. Yo era su presa. De repente, con una velocidad increíble, la criatura se abalanzó hacia mí con garras extendidas. Un rugido ensordecedor que atravesó el silencio del bosque. El instinto me guió y logré esquivar sus ataques iniciales, retrocediendo desesperadamente por mi vida. Pero esta criatura, este hombre perro, era implacable. Su persecución estaba impulsada por un hambre insaciable de carne. La cacería fue implacable a través de maleza enmarañada y troncos caídos. Mi corazón latía con fuerza. Cada respiración era un jadeo de terror. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba perdido en este bosque pesadillesco, una pieza en el sádico juego del hombre perro. Justo cuando la extenuación amenazaba con consumirme, vislumbré una esperanza. Tropecé con una cabaña derruida apenas en pie entre la naturaleza salvaje, pero suficiente para ofrecerme algún tipo de refugio. Era mi última oportunidad, un potencial santuario contra la implacable persecución del hombre perro. Con adrenalina en mis venas, me lancé hacia el interior de la cabaña, cerrando la puerta de un portazo. Tras de mí, la madera antigua crujía bajo el peso de mi desesperado refugio, casi rompiéndose en cada paso que daba. Contuve la respiración, rezando para que la criatura no me encontrara. Pasaron horas, cada minuto parecía una eternidad, y el sonido del bosque se desvaneció, reemplazado por un silencio opresivo. El aire dentro de la cabaña se volvió pesado, el olor a madera húmeda, y miedo persistía, pero no había señales del hombre perro, al menos no por ahora. Con el paso de la noche, el cielo se oscureció, y la luna arrojaba una luz etérea a través de las ventanas agrietadas de la cabaña. El miedo me consumía, y finalmente el agotamiento se apoderó de mí. El sueño me llamaba con su abrazo,
una pausa temporal de los horrores que me esperaban afuera, hasta que finalmente me quedé dormido. Al despertar, el sol bañaba la cabaña con una suave luz dorada. Mi corazón latía acelerado mientras reunía el valor para aventurarme afuera. Abrí la puerta con manos temblorosas, preparándome para lo peor, pero no había rastro del hombre perro. El bosque estaba en silencio y quietud, como si hubiera engullido los horrores del día anterior. Tropecé de regreso al sendero, mi cuerpo maltratado y mi alma marcada mientras regresaba a la civilización. El peso del encuentro se asentaba sobre mí. El hombre perro de Michigan ya no era solo una leyenda, sino una aterradora realidad grabada en lo más profundo de mi ser. Había sobrevivido al encuentro, pero sabía que el recuerdo de ese día aterrador me perseguiría para siempre en mis sueños, un recordatorio constante de los terrores que acechan en el corazón del bosque. No podía creer mi suerte cuando finalmente puse un pie en el legendario sendero del Crestón del Pacífico. La idea de recorrer la impresionante naturaleza virgen y experimentar la majestuosidad de la naturaleza en primera persona siempre me había atraído. Con mi mochila bien asegurada, una sensación de aventura pulsando en mis venas, me embarqué con entusiasmo en el viaje de mi vida. Los primeros días fueron un sueño hecho realidad. El sol brillaba intensamente en el cielo, arrojando sus cálidos rayos sobre el terreno agreste. El paisaje era impresionante, con imponentes montañas, exuberantes bosques y cristalinos lagos. Me deleité en la soledad, disfrutando cada paso a lo largo del sinuoso sendero. Pero como suele ocurrir en la naturaleza, el clima puede cambiar en un instante. En el cuarto día de mi caminata, ominosas nubes grises se reunieron arriba, oscureciendo el cielo que una vez fue brillante y azul. Un viento frío cortó a través de mis capas, haciéndome temblar involuntariamente. El ambiente parecía contener el aliento, como si anticipara algo terrible. Consulté mi mapa y me di cuenta de que faltaban varias millas para llegar al próximo campamento. Decidido a seguir adelante, ajusté las correas de mi mochila y seguí marchando, con la esperanza de encontrar refugio antes de que la tormenta arreciara con toda su fuerza. Los minutos se convirtieron en horas mientras seguía adelante y el clima se volvía cada vez más hostil. El viento aullaba entre los altos pinos, doblando sus ramas en ángulos precarios. Las gruesas y pesadas gotas de lluvia comenzaron a caer, creando una disonante sinfonía al golpear las hojas de mi chaqueta impermeable. Lo que alguna vez fue un sendero bien definido y fácil de seguir, rápidamente se convirtió en un lodazal, haciendo que cada paso fuera una lucha. Mis botas se hundían profundamente en el barro, haciendo que el progreso fuera lento y agotador. A medida que la luz disminuía, sentí una creciente sensación de urgencia. Necesitaba encontrar un refugio antes de que la oscuridad me engullera por completo. Justo cuando mi ánimo estaba en su punto más bajo, divisé una cabaña en ruinas entre los árboles. Sus ventanas estaban agrietadas y las tablas de madera lucían desgastadas por el clima. Aunque el lugar parecía abandonado, ofrecía la promesa de refugio contra la furia de la tormenta. Con una renovada esperanza, llegué rápidamente al umbral de la cabaña. Empujando la puerta chirriante, entré en una habitación congelada en el tiempo. El aire estaba cargado con el olor a humedad y la luz parpadeante de mi linterna proyectaba sombras espeluznantes en los muebles en decadencia. Era evidente que nadie había puesto un pie en este lugar durante mucho tiempo, muchos años si tenía que adivinar. Mientras exploraba más a fondo, mi corazón dio un salto cuando descubrí una nota escrita a mano en una mesa polvorienta. El mensaje, apenas legible, hablaba de sucesos que acontecieron a aquellos que buscaron refugio en esta abandonada cabaña. Se decía que había un ente lleno de odio y venganza que deambulaba por los bosques, acechando a las almas perdidas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Era esto una historia para disuadir a los intrusos? ¿O simplemente algo estúpido que hacían los niños? ¿O había realmente algo siniestro acechando afuera?
Miré a través de la ventana rota, tratando de ver más allá de la oscuridad, pero no vi mucho. De repente, un grito escalofriante atravesó el aire, haciéndome retroceder. Tropezando de miedo, el sonido resonó en la cabaña y reverberó en mis oídos. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que la tormenta había convocado a una criatura de pesadilla. Con todo el valor que pude reunir, agarré mis bastones de senderismo y corrí desesperadamente en busca de seguridad. El viento azotaba mi rostro y la lluvia cegaba mi visión mientras corría a través del peligroso bosque. Los aterradores gritos de la criatura me perseguían mientras las ramas se enredaban en mi ropa, mis piernas ardían por el esfuerzo. A lo lejos divisé un destello de luz que señalaba el campamento al que había deseado llegar. Con determinación puse toda la energía que me quedaba en llegar hasta allí. Finalmente irrumpí en el claro, jadeando y empapado hasta los huesos. Otros excursionistas se reunieron a mi alrededor. Sus rostros reflejaban preocupación al verme arrastrándome en mi estado desaliñado. Me ofrecieron consuelo y calor, compartiendo sus tiendas y provisiones mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. Nos reunimos juntos, encontrando consuelo en la presencia del otro. Pasaron días antes de que la tormenta finalmente amainara, permitiéndonos continuar nuestro viaje a lo largo del sendero del crestón del Pacífico. La experiencia me cambió para siempre, recordándome el poder implacable de la naturaleza y la fuerza del espíritu humano. Al relatar mi aterradora historia de supervivencia, instó a los futuros excursionistas a abordar el sendero con respeto y precaución, pues dentro de su inmensa belleza yace el potencial de horrores inimaginables.